El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. Continuamos en el Gira Noticias en este martes 15 de agosto. En estos momentos les traigo el dato: 705 pesos el dólar para la venta, 6.95 para la compra en lo que hace al dólar blue, 3% de alza en el día frente a lo que fue el día de ayer, la verdad tranquilito. Ayer fue la suba más alta histórica del dólar informal, 80 pesos. Estos ligeros 10 pesos extra no suena tan mal lo que ahora está luciendo. Sobre llovido mojado obviamente, pero no es el impacto tan duro que tuvimos ayer por la mañana. Tengo del otro lado al profe para charlar de historia. Buen día, Raúl, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gerardo, un saludo a la audiencia. Bien, muy bien, afortunadamente, y escuchando atentamente los comentarios tuyos. Expectante, ¿no? Sí, estamos así todos. A veces es mejor al día siguiente que en el mismo día, porque tenés como el panorama bien de no solo por ahí que cómo sube el dólar, sino qué hizo el gobierno para intervenir en tales dólares, a la vez qué pasó con el fondo. A veces es mejor en lo económico el día siguiente. Pero bueno. Sí, ves los mecanismos de aplicación que la noticia en sí. Sí, y lo mismo nos pasa con la historia, profe. Hoy estamos ya 80 años de este evento, de la Segunda Guerra Mundial. Es recontra el día siguiente de todo eso. El mundo cambió a partir de ese evento y tenemos esa claridad de poder ver datos, ¿no? Se sabe muchísimo de esta guerra. Sí, afortunadamente sí, por ahí la película que siempre está lejos de la realidad, quitando honradas excepciones, 1917 o por ejemplo, ustedes comentaron una película rusa que habla de Bielorrusia y esa tiene la crudeza y brutalidad que tenían los soviéticos. ¿Por qué no tiene otro término este tipo pasamos de un extremo al otro? Mientras los americanos te hacen Walt Disney con la Segunda Guerra Mundial y una fantasía de Superman, los otros te hacen un desgarro y una descripción que parecen el escritor ese que tenemos nosotros de las tumbas, como Enrique Medina, ¿viste? Claro. Lo que sí hay que reconocer fue, digamos, lo que hablaban con Walter sobre el soldado Ryan. Por supuesto que no hay un montón de cosas, hay muchos mitos que se caen. Sabemos muy bien que ya hemos hablado varias veces, no es que con Normandía, a partir del desembarco de Normandía comenzó la decadencia de Hitler. A Hitler lo mató el fracaso digamos, la pérdida con el general Invierno de Stalingrado fue lo que precipitó el fin de Hitler. Pero hay que reconocer que lo que hay que a mí me sorprende, no sé si porque es el alcoholismo logístico sí, porque tuvo un batallón logístico como con Cripto, pero realmente el desembarco en Normandía es un despliegue de recursos materiales y humanos que no deja de sorprenderme, Gerardo. Repito, la operación Neptuno para los ingleses o Overlord para los americanos, esa acción conjunta son increíbles. Son 200.000 marineros para llevar gente, 12.000 aviones para hacer cobertura, 160.000 soldados en barcos, 7.000 barcos desplegados. En mi vida voy a ver eso yo. Una locura, profe. Todo esto porque hoy vamos a estar charlando de Segunda Guerra Mundial. Tenemos dos eventos. Por un lado, lo que retrata la película Rescatando al Soldado Ryan, que es el desembarco de Normandía y algunos movimientos posteriores. Y también vamos a charlar sobre Bielorrusia, la campaña alemana en Bielorrusia y la respuesta soviética. Vos acabas de nombrar estos dos eventos. Y en Normandía, si te parece, arrancamos por ahí. Lo que tenés es esto, es un despliegue material tremendo y nombremos a las fuerzas, porque sé que había yanquis, como muestran en Rescatando al Soldado Ryan, pero había de otros países también. Sí, no, en la película se ven solamente americanos, por americanos, y realmente, digamos, por supuesto que todo lo que flotaba lo manejaban ingleses. Ahí hubieron 23.300 americanos. Se separaron en 3 playas, con nombre de los indios americanos. Utah y Omaha son las más conocidas porque se desembarcaron en más de 23.000 en Utah y más de casi 35.000 en Omaha, pero después estaba Gol, Juno, Short, y hay que decir que
fueron más tropas inglesas y francesas que tropas americanas las que desembarcaron en Normandía. También que hay que sumarle 15.500 paracaidistas por un lado y 8.000 por el otro, digamos que más de 15.000 paracaidistas norteamericanos y 8.000 paracaidistas ingleses por el otro, británicos, ¿no? Eso implicó una coordinación y una operación que fue sorprendente y no fue tan... Y después, la defensa no era la mejor tropa, había todo tipo de tropa por lado de las fuerzas del eje, habían tropas que ni te le imaginas que puedan llegar a estar ahí, hasta, qué sé yo, entre los prisioneros, hasta 6 coreanos llegaron a encontrar, pero para que te des una idea, eran 40.000 efectivos y 800 aviones nada más frente a los 12.000 desplegados por las fuerzas aliadas. Lo que sí hay que decir una cosa, hay que quitar ciertos mitos. No significó el final de Hitler el desembarco en Normandía que se hizo en junio de 1944, sino que la cuenta regresiva no fue a partir de ahí, fue a partir de el fallo del general Invierno en Stalingrado. Con la pérdida de Stalingrado, si bien los alemanes hicieron tabla casi en todas las batallas con los soviéticos, comenzó el franco retroceso. Digamos, uno puede discutir, bueno, por supuesto, si fue el último desembarco en estas dimensiones, no se repitió nunca más, nadie se atrevería a hacerlo, pero otro, digamos, la operación Dragón o el llamado Primero Jun, que aflojó las presiones cuando se hizo en el sureste de Francia, en Niza, en Marsella, pero de esta dimensión, igual, de todos modos, esta dimensión no se volvió a repetir, ¿no? No se los recibió como se los muestran siempre en todas las películas, no fueron recibidos con una euforia. Uno cuando entra a ver la fuente, ¿no? Cuando entra a ver las cartas de algunos generales, estaban por supuesto dos genialidades. Uno era Montgomery, un sujeto muy caprichoso pero bastante brillante, que no fue tan genial. Lo que pasa es que los aliados siempre exaltan demasiado al enemigo para decir, bueno, estos son los número uno, los mayores generales que podía tener. Los mejores generales de la fuerza del eje estaban en lo que era Normandía. No es así, digamos, el mariscal Gern Rosner no era el mejor que había, y mucho menos quitando Rommel, no eran los mejores que había, pero se lo hace para decir, bueno, eran lo más grande que había, lo difícil, bueno, a esto le ganamos nosotros. En realidad fue una cuestión mucho más de segundo orden. Hitler fue muy caprichoso en esto y le costó carísimo, sí, pero no tuvo esa genialidad. No fueron recibidos con alegría porque, por supuesto, un desembarco es completamente invasivo. Eso exigió que los alemanes inundaran todos los campos de Francia y inundaran con agua, digo, soltaron o inundaron de soldados. Estaba pasando las playas de Normandía, los campos franceses eran arboledas con cuadros para cultivo. Bueno, todo eso lo abrieron esclusas e inundaron. No fueron todos americanos, porque si vos buscás, hay soldados yo estuve averiguando, leyendo ahí un poco, y tenés soldados, no todos soldados que desafiaron la base, digamos, no todos los que pelearon no eran todos americanos, ni eran todos alemanes, no todos los soldados que se desafiaron la base de aliados en Francia eran arios. Había hasta una legión india libre, un cuerpo creado por la política nacionalista Subhashchandra Bose, que se llamaba, que aspiraba a sacudirse, unos hindúes que querían sacarse, unos indios, perdón, no hindúes, que querían sacarse el dominio británico en su país y apoyaron a los nazis. Viste estas torpezas de alianzas torpes que se cometen, sí. Y se hallaban en el momento del desembarco, estaban al oeste de Burdeos. Esa tropa llegó a combatir una cosa que uno no se imagina, indios peleando en Francia al lado de los alemanes, ¿no? Sí. Y después, una cosa más, es cierto que la colaboración inglesa fue significativa, eso nadie lo discute, ¿viste? Pero hay que decir que los aliados, digamos, los maquis, la fuerza de resistencia, estaban separados entre ellos, ¿viste? Estaban separados entre ellos. Tenían dos tipos de resistencia, y unos se dedicaban a matar los colaboracionistas y otros se dedicaban a combatir contra el enemigo propiamente dicho. Los que combatían contra los alemanes directamente, la fuerza de ocupación, que era muy difícil porque eran bastante crueles los alemanes, la mayoría eran todos combatientes que habían participado en la Guerra Civil Española, y muchos de ellos eran franceses, pero del lado aliado. Y del lado inglés, te repito, del lado británico, del lado aliado, habían legionarios indios que
actuaban con mucha crueldad, por supuesto, y no todo fue las divisiones que se nombran en la película, ¿viste? La épica de la playa de Omaha está más exaltada por Hollywood que por la historia, ¿viste? Sí, No. Vos has contado, ahora estás reponiendo si querés más detalles logísticos, pero vos cuando, a propósito del desembarco, comentaste la operación, decías que los hicieron salchicha a los norteamericanos y que hubo muchas bajas en el bando aliado, incluso más que en el alemán, pese a esta relación, ¿no? Que dijiste 40.000 alemanes y 120.000 de fuerzas aliadas. 160.000 efectivos, Gerardo. Más de 15.000 paracaidistas en una zona y más de 8.000 en otra. O sea, por cada alemán había 5 aliados. Sí. Cuando la relación histórica siempre de 3-1 tienen que hacerse el desembarco. Viste, acá habían 5, viste. Una característica muy elogiosa de los americanos que no ir en desventaja. Y hubo, qué sé yo, 60 submarinos, buques hundidos, todo lo que vos quieras, pero no fue no es lo que te muestran en las películas. Lo único que se muestra es soldados buscando al soldado Ryan, rescatando al soldado Ryan, que está inspirado en un hecho de un tipo que perdió 3 hermanos, ¿no? Eso es verdad. Sí. Tampoco se hizo una búsqueda de ese tipo, no fue tan arreglado. Claro. Pero, por ejemplo, en el asalto de Utah se encontraron con otro tipo de fuerza, no era la que ellos pensaban. Fue una verdadera pesadilla, digamos, para todos los soldados. Hay que pensar que estamos hablando de la movilización de 1 millón de personas después en el continente europeo, y ese tipo de situación no es lo que te muestran por ahí en las películas. Está bien, como dice Walter, es cierto, la película está para esparcimiento. Si vos querés historia, agarrá un libro, no busques. Sí, igual viste que Walter tiene una mirada crítica del guión con esto de que la película, él dice, arranca bien cruda, directa, y se va volviendo poco a poco en una película más de Hollywood, ¿no? Hacia la mitad, con esta cuestión del personaje que escribe y la defensa de la libertad. Ahí es cuando entra el chamullo, pero es verdad, profe, que los primeros minutos son muy reales. Los primeros 20 minutos no tienen desperdicio. Bueno, a eso se gastó, no sé, creo 11 millones de dólares, porque pusieron, sí. No sé, yo no sabía que todos los actores eran actores mutilados. Sí, el que está mutilado en serio, es tremendo. Sí, lo cual es impresionante. Pero después una cosa que tampoco adhiero, y eso ya no lo digo ni leyéndolo ni nada, sino lo que yo recuerdo. No creo que en los americanos existiera esa semejante confusión de decir qué orden tenemos, ¿viste? Claro. Digamos, vos imaginate, yo cuando cuento las cosas de Malvinas, el contraataque de Gómez Centurión era subteniente y tenía ni 30 años. El ataque del teniente Castañeda del Regimiento 7 de La Plata, pero en ningún momento yo no recuerdo que le preguntase a un oficial qué hacemos, ellos mismos te decidían, ¿viste? Y nosotros nos hemos asesorado con ellos, ¿viste? No. Yo esa confusión, esa laguna mental que tiene ahí en el desembarco no la creo, ¿viste? Claro. Sí, es verdad que hubo dispersiones, pero las dispersiones fueron cosas mucho más deshonestas, ¿eh? Ajá. En la plaza de Utah, cuando desembarcaron y se pusieron ahí, los distrajo no justamente el poder del fuego enemigo, sino una acción vandálica y de robo organizado, que para qué vamos a andar macaneando. Sí, el pillaje, ¿no? Siempre tan habitual, los saqueos. Sí. También que hay un historiador que averiguó y unos testimonios que le dijeron, no, pero encontramos uno de los búnkeres, una cantidad en Peñuta, que entraron 23.300 soldados, se encontraron al llegar ahí con una cantidad de dinero que no la espera, que no sé cómo diablo que hacía ese dinero, ¿no? Y bueno, sí. Se tardó mucho por el reparto, ¿viste? Claro, bueno, pensá que no... Eso nos alivia la conciencia que no eran argentinos, así que bueno, sí, tenemos ese... Pero lo hicieron salchicha, Gerardo, lo hicieron salchicha. Las tropas que mejor pelearon fueron a las que más le tomaron miedo los alemanes, fueron, como siempre digo, a los canadienses y no a los americanos, ¿viste? Sí, y ahora, profe, esto de la película después de Normandía, que es que se van caminando haciendo la misión, ¿eso es habitual, digo, tener un grupo tipo comando caminando a hacer misiones? Sí, porque es una misión específica que le mandan.
¿viste? Claro. Lo que sí es específica. Lo que sí no se tiene esa tal autonomía, pues si te están pidiendo apoyo tenés que colaborar con la tropa que está sentada en el lugar, y aparte hay una línea de mando que la tenés que obedecer. Claro. Sí, es verdad que esa serie de arboledas, los campos estaban inundados, no estaban como se los ven ahí, y hay un puente que no existe, ¿viste? El día de tiene cosas que por ahí no se ajustan a la realidad. El famoso puente donde esa es ya la parte de Hollywood, esa es la parte de, digamos, la batalla que se da en ese lugar. Ese puente, en ese pueblo no existe ese puente. Ajá. Ese en todo caso es otro lugar que les costó 600 muertos a los americanos, y que es un pasaje insignificante casi, no es lo que te plantea la televisión, las películas, ¿viste? O sea, hubo una batalla sobre un puente, pero no es sobre el puente que indican en la película, y después las bajas que produjo fueron muy importantes. Sí, hubo 600 muertes por un puente que estaba en la bahía de Contentín, y que tiene realmente Fintén, que es un puente, no es tan importante, pero sí fue importante lo que pasó con el enfrentamiento ese. Fue terriblemente difícil, le costó muchas bajas a las fuerzas aliadas, y tuvo ¿por qué me ensaño? Porque el pueblo realmente, donde vos buscás el puente no existe, y tampoco hubo en él los Rangers peleando contra tropas de la SS o tanques Tiger 1, pero a pesar de toda esa libertad que se toma, hay una clara inspiración en la batalla del puente de la Fier, que ese sí es una contienda que se la olvidó en la historia, no hay que buscarla mucho para poder encontrar ese puente. Es una pasarela, ahí me salió la palabra, una pasarela como la que teníamos en el dique Ameguino, bueno, en la península Contentina, y que eso le costó a los americanos y el que estuvo a cargo de eso fue, y esos testimonios se toman por las escrituras que hizo el brigadier general Samuel Lyman Atwood Marshall, que en la Fier fue probablemente una de las unidades más pequeñas pero más sangrientas que tuvieron que pelear ahí. Entonces por ahí está bien la conmemoración, pero nada de lo que vemos ahí sucede, ¿viste? Otra cosa, Gerardo, y eso ya lo sé por ignorante, eso que muestra el soldado Ryan, que vas a agarrar la munición de mortero, le pegás y la lanzás con la mano, por favor que nadie se le ocurra hacerlo, ¿viste? Sí, eso que hacen la bomba de chicle que le dicen. Sí, le agarran un mortero sin tubo, sin el cañón disparador, y le agarran, le pegan en la parte de atrás de la munición, la arrojan con la mano, ¿viste? Yo pienso a veces, si a un gil se le ocurre hacer eso, te explota en la mano. Lo digo porque yo soy tenía compañeros de la compañía. Pablo Carrizo, que está en Caleta, de la compañía Arsenales, Gerardo, digamos, Jorge Córdoba, compañía Arsenales, Raúl Mancilla, de la compañía Arsenales, ellos mismos conocen eso, te dicen, ni se te ocurra hacer esa estupidez, ¿viste? Claro. Claro, ¿viste? Pues por ahí llega a suceder. Y bueno, eso fue una batalla muy dura, fue una pasarela. Yo por ahí lo que sí se acerca a ese tipo de importancia fueron los puentes de la zona Holanda, que hay otra película, eso sí tuvo una ¿por qué? Porque se encontraron con tropas en Holanda que estaban de descanso, pero tropas que venían del frente ruso. Y estaban muy preparadas, digamos, muy pertrechadas. Preparadísimos, estaban afiladísimos. Bueno, los de Utah les pasó también, pensaban que iban a encontrar la compañía 701 y se encontraron con una compañía de elite también, que les complicó la cosa, pero una sola unidad, ¿viste? Una unidad muy chica que no tenía la significancia que se muestra en las películas, ¿viste? Ahora, la principal, los mejores soldados del eje no estaban entonces en Normandía, salvo esta compañía que decís. No, estaban en el frente ruso, ¿viste? Ajá, y bueno, el proceso de... Bueno, ya vamos a hablar después de la pausa. Sí, vos imaginate que si tenían asignada en Burdeos tropas de una legión india, entonces te imaginás que no... Claro, sí. Bueno, habían hecho 6.000 kilómetros de defensas. La zona del Calais, que era la que más preocupaba, estaba completamente protegida. Entonces no estaban asignados los mejores recursos ahí. Y a la vez, Francia la toman en 1940. Sí, la ocupación esto fue el 6 de junio de 1944, y en agosto se avanzó, y
y se llevó más tiempo. O sea, estuvieron 2 meses hasta que lograron avanzar. Sí, peleando con tropas de reserva y sin que Hitler haya hecho caso a lo que decía Rommel. Rommel había pedido que se dejaran los tanques cerca de la zona para organizar un contraataque. Como habían invertido tanto en esa defensa, cuando llegó el 6 de junio de 1944, con estos 160.000 efectivos, hizo falta ese tipo de cobertura, de apoyo, y no se logró, ¿viste? Claro. Mientras que Eisenhower y Rommel tenían toda la preparación habida y por haber, ¿viste? Pero así todo, Estados Unidos, los canadienses, los franceses, ingleses tardaron 2 meses en superar esa entrada a Francia y llegar a París, sí, Gerardo, sí. En el camino se encontraron con tropas muy difíciles, muy complicadas, y con situaciones bélicas muy difíciles de superar, ¿viste? Claro, el tema es que yo pienso, desde el sentido común, hace 4 años que tenían capturada Francia, quizás se relajaron y al mismo tiempo obviamente estaba lleno de soldados, o sea, las dos cosas, pero capaz se confió de más Hitler. Exactamente, sí, no, uno de los tantos errores, ese fue uno que tuvo Hitler con eso. En la película te saltan la división transportada 101, en Ramel no fue así, eso poco tiene que ver con la realidad, ¿viste? Claro, esa batalla del puente no fue tan espectacular. No fue, en todo caso se inspira en otro puente, que era la Fier, ahí en la península de Contentín, pero que tampoco fue una batalla de semejantes dimensiones, a pesar de que eso le costó 600 muertos a Estados Unidos, ¿no? Sí, y después hay una batalla, porque son 3 momentos, ¿no? 3 batallas tiene esta película. Hay una en el medio que se encuentran con una ametralladora y deciden bajar la ametralladora. ¿Eso podía pasar? ¿Ir por el camino? Sí, un combate sí. Sí, porque tenés que darle paso a veces. A veces pasa que una patrulla la mandan a silenciar una pieza que no permite el avance de otra unidad. Eso sí puede pasar, ¿viste? Sí. Tampoco es un análisis tan independiente como lo muestra ahí este oficial, pero sí, eso puede pasar. Sí, claro, de hecho, cuando hace el contraataque Gómez Centurión en Malvinas, en el Parlamento de los ingleses se posicionó una ametralladora inglesa mucho más arriba, y esto no es agradable lo que voy a decir, ¿no? Gómez Centurión mandó a 3 tipos a pelear, callaron la ametralladora, pero los muchachos no volvieron más, ¿viste? Claro, o sea, y bueno, se cumplió la misión, pero costó las 3 bajas, ¿viste? Es que, viste, en la película muestran muchas dudas de los soldados de cuando tienen que ir. Sí, no, eso posiblemente pasaba, sí. Encima también son 3 los que van, ahora que me acuerdo en la película, a silenciarla. Mirá qué casualidad, sí, no lo había pensado, me olvidé. Yo vi la película. Sí, fue... los primeros 23 minutos tiene una crudeza y una realidad sorprendente. Después Hollywood se va comiendo todo el pasaje de la película. Bueno, y viste que los veteranos que estaban ahí para asesorar y asistir, muchos se descompensaron viendo ese comienzo. Sí, porque es la realidad, sí. Y fue eso, durante muchas horas estuvo así. Yo no creo que haya existido esas lagunas mentales en la oficialidad, ¿viste? Claro. No lo creo, ¿viste? Porque de haber sido así, los alemanes hubieran hecho sopa con eso, ¿viste? Sí, bueno, profe, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, sí, ahora sí en la Segunda hubo varias batallas en Francia, porque en la Primera vos aclarabas que todo fue Bélgica y un pedacito apenas de Francia. Digamos, sí, estuvo cerca de lo que es Verdún, estuvo cerca. En algún momento estuvieron muy cerca de lo que era París, y ahí fueron los taxistas, fueron los héroes del momento, pero hay lugares como Alsacia-Lorena que siempre se lo muestra como lugar de gran disputa, y uno dice, bueno, acá habrá corrido sangre como loco. No fue ese lugar donde pasó, ¿viste? No, para nada. Claro, o sea, en la Primera Guerra no se peleó tanto en Francia, quizás por eso también Francia promovió esta segunda, porque le pasa como a Alemania, no tuvieron quizás tanta batalla allí, pero bueno, ya en la segunda les tocó de lleno la ocupación, la muerte, fue otra cosa. Sí, fue tremendamente difícil. Después la segunda, aparte no hubo ningún estancamiento, fue justamente Hitler, si algo renovó, fue la guerra relámpago, la de los grandes avances en breve tiempo, ¿viste? Claro. Profe, pero, y repito de vuelta, entre los alemanes no eran todos alemanes, no eran todos nazis, no era la mejor tropa,
habían prisioneros de guerra soviéticos, poco fiables y mal equipados porque no se les tenía confianza, que lo obligaban a pelear. Había armenios, georgianos, ucranianos y hasta entre estos extranjeros hasta había excepto esa legión india que era bastante peligrosas, y tampoco los maquis dieron mucha información, pero no conformaban un cuerpo homogéneo. Habían una unidad que se encargaba, dos frentes distintos, dos regiones diferentes, mientras uno se dedicaba a matar colaboracionistas, de la cual se cansaron de despachar franceses a gusto, en la otra había en la otra habían muchos veteranos de la Guerra Civil Española que sí se dedicaban a enfrentar a las tropas de ocupación, que traía grandes problemas. Nadie los quería tampoco, Gerardo. Y no, porque te hacen enojar a los alemanes y después se desquitan con el pueblo, me imagino. No, aparte era terrible. Yo eso me lo contaron compañeros de trabajo que estuvieron en la Segunda Guerra, me decían, cuando los partisanos, que eso vamos a hablar después, en el segundo bloque, esta presencia del partisano, cuando los maquis peleaban, mataban a un soldado, venían y mataban 10 civiles. Eso era... tremendo. Entonces la población civil ya no los aplaudía, decía, sí, peleen, pero vayan a pelear allá lejos, no acá. Claro, esas tremendas masacres que también ocasionaron grave riesgo en muchos países, ¿no?, de la Segunda Guerra. Exactamente, sí, ¿no? El famoso tío Fred que conocimos en común, Gerardo, contaba del padre cuando los partisanos italianos se enfrentaron, ellos decían, ahora van a venir a este pueblo y nos van a masacrar a nosotros, ¿viste? Claro. En represalia, ¿viste? Bueno, profe, hacemos una pausa y seguimos charlando. Nos vamos a meter con la campaña de Alemania en Bielorrusia, segundo tema del día. Pausa y continuamos con más en esta historia en Alpargatas. Ya volvemos. Si usted desea publicitar o promocionar su producto, comercio o servicio en el Gira Noticias, comuníquese al 0297 411 4990 o a través de nuestro Instagram, @elgiranoticias. Con gusto resolveremos sus dudas e inquietudes y le brindaremos la solución que está necesitando. Este es el programa de P3 Producciones 13, promueve ventas en radio y TV, su departamento radio. Continuamos en este mediodía de Gira Noticias, 12:07 en todo el país. Estamos charlando con el profe, Segunda Guerra Mundial, repasando a propósito de las películas de Walter del jueves, repasando, corrigiendo, mirando qué es lo que pasó históricamente más allá de lo que nos muestra el cine. Recién lo hicimos respecto de Normandía, la batalla del puente sobre la bahía de Constantín y los detalles de Rescatando al Soldado Ryan. Ahora nos metemos con Ven y mira, esa película soviética que habla de la guerra, la Segunda Guerra en Bielorrusia. Profe, ¿qué pasó en Bielorrusia? ¿Cuántos años estuvieron los nazis por ahí? ¿Qué tan mal la pasaron? Y estuvieron hay que decir que esa película fue hecha con toda la brutalidad que no se debe hacer, porque basa en hechos reales. Los soviéticos tenían la particularidad, igual que la batalla de Moscú, no ponían nombres, sino los nombres reales. Que a veces cometieron errores porque el nombre real existía, pero no todas las operaciones de responsabilidad de ese nombre real. Pero fue el primer escenario de la Operación Barbarroja, había el primer campo de aplicación de exterminio, donde se llegaron a crear más de 100 centros de concentración. Y ahí surge, hay que decir que Bielorrusia primero había sufrido producto de ese acuerdo nefasto de Ribbentrop-Molotov, que era el tratado de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, sí, que significó que se la dividieron, ¿viste? A Polonia como a Bielorrusia, ¿viste? Y en esos 20 meses de poder en Bielorrusia y en Ucrania, después apareció la demarcación del lugar, y la ocupación fue el primer lugar de ensayo, repito, ahí comenzó, y hay una batalla que es de esta película que muestran, que es muy de psicología, porque ve como el chico comienza y termina avejentado, ¿viste? Sí, es tremendo eso. Bueno, es ahí donde comenzó todo, con todo el rigor nazi, los ataques más cruentos de la Gran Guerra. Ellos le llaman la Gran Guerra Patriótica, ¿viste? Y lo es, ¿viste? Y también hay una defensa soviética cuya consigna era, que todavía está escrita, ¿no? Que dice, vamos a morir, pero no van a pasar, ¿viste? Y el resultado fue una ocupación que duró hasta 1944. ¿Viste? Como te hablaba recién fuera del micrófono. Desde la ocupación, el lanzamiento de la Operación Barbarroja,
viste, que se da con esta crueldad, esta característica. Todo lo que muestra la película hasta el 22 de julio de 1944 pasó, viste. Sí. La operación Barbarroja comenzó y se participó ahí. Ese fue el terreno más cruento del lugar. El resultado fue una ocupación que, te repito, duró hasta 1943. Es más, Bielorrusia es el único caso donde se hizo el primer museo histórico. Fue tanta la sangría, tanta la lucha, porque peleó hasta el gato ahí, como pasó en otras luchas, acá peleó todo el mundo, Gerardo. Sí, hasta los perros. Chicos, porque lamentablemente llegó un momento que era tanto el desastre que decían, bueno, si voy a morir, me tendré que defender como pueda. La fortaleza Brest fue una de las de los íconos más fuertes que la SS, porque las tropas de élite que fueron mandadas a este lugar consideraban que en 2-3 horas se ocupaba. Les llevó más de un mes, ¿viste? Claro, bueno. Y a cabo de las 290 ciudades que tenía Belarus, 209 fueron completamente arrasadas, porque cuando los alemanes vieron lo que le costó esto, le dicen, les vamos a dar un castigo ejemplar para que vean quién tiene. De hecho, la estadística marca comprobada que hay 1 millón de edificios que fueron derrumbados, ¿viste? Sí. Y dos cosas, porque por un lado tenés la ocupación, la masacre, los campos de exterminio, ¿viste? La ocupación fue un potente y creciente movimiento, pero también emergió un movimiento de partisanos completamente distinto a lo que fue Francia. Mientras en Francia, yo te decía, había un grupo, no lo quería decir, pero vamos a decirlo, Gerardo, vamos a decir la historia sin beneficio de inventario. El Frente de Liberación que formó los comunistas se dedicaron a matar a todos los que colaboraban, ¿viste? Ajá. Y mientras el otro se dedicó, los que estaban formados por socialistas, tipo de veteranos de la guerra española, lo hicieron. Mientras el Frente Grande Partizan, que el FTP, mató 14.000 civiles colaboracionisos, o sea, limpió, no sé, todo kilómetro 3, todo Ratilli, o sí, lo que quieras, 14.000 muertos, Gerardo. El otro llegó a matar 2.000 soldados, ¿viste? Bueno, acá no, acá los partisanos fueron un bloque, fue tierra de partisanos y se peleó hasta con lo que, digamos, ¿viste como este chico que lo mandan a incorporarse a la resistencia? Claro, ahí ellos son partisanos en realidad, porque viste que no tienen armamento, él va a pelear porque se encuentra un fusil enterrado. Es que el control alemán era devastador. Los alemanes aseguraban que no les quedara ni una gomera. Copiaron el modelo de los samuráis en la época medieval de Okinawa, ¿viste? Ajá. ¿Cómo es eso, profe? En Okinawa durante bueno, pasé la corta, cuando el poder japonés ocupó Okinawa completamente, se aseguró el control, hicieron el castillo Suri, prohibieron hasta las armas blancas. Ajá. Entonces se aseguraron que no hubiera ni una espada siquiera, ¿viste? Ni un puñal chino. De ahí salió el kobudo. El kobudo es el uso de las herramientas como arma de combate. Ahí está el nunchaku, el sai, el tonfa, el bo, todas esas armas que usan. Bueno, acá en Bielorrusia pasó exactamente lo mismo. Se prohibió todo tipo de armamento. Entonces el partisano era muy sencillo. Vos te incorporabas cuando estabas provisto de armamento. Ahí entrabas. Porque seguía el principio de la guerra de recursos que decía San Martín, de lo que había creado después en el 49, lo que había creado después de Mao Zedong con la guerra de guerrillas, con lo que dice el río, no me acuerdo el nombre del arte de la guerra. Y después, lo que sé que es una cosa, es cierto que acá fue homogéneo, completamente direccionado y con planes estratégicos de ataque, con mucha resistencia, con mucha preparación, pero los partisanos que tenía la Unión Soviética no eran civiles que agarraban armas, sino eran muchos soldados que en vez de ser desertores se organizaban informalmente, ¿viste? Sí, estaba repasando, profe, 2.300.000 personas murieron en Bielorrusia en los 3 años de ocupación. Eso es o sea, desapareció la Patagonia completa.
las 5 provincias. Sí, completísima, de Río Colorado por abajo no quedan ni las pulgas. Sí, y además, profe, eso representaba un 25% de la población de Bielorrusia, que no eran ni 10 millones, eran 9 millones y algo, bueno, quedaron... No, sí, digamos, hay que decir que todos los ensayos con los judíos que después vimos en los grandes campos de concentración de Polonia, se dieron primero en Bielorrusia, ¿viste? Sí. Y eso generó, y lo que vemos en esa película tiene que ver con esta, pero vos fíjate cómo será la conciencia que se tomó y la dureza de Stalin, que antes de terminar la guerra ya Bielorrusia, cuando se hizo la operación Bagration, que fue la recuperación de Bielorrusia, ahí nomás, antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, ya habían hecho un museo nacional, y que todavía se encuentra y tiene uno de los recursos más testimoniales que puede haber la Segunda Guerra Mundial. Y otra cosa que estuve leyendo y yo me moría de envidia, que fue lo que fue en los años... Esta película fue hecha en el año 85, pero sucede que en los 70, los 80, el prestigio, todos los veteranos de guerra, a diferencia de nosotros que durante 10 años escondíamos nuestra insignia, yo recién ahora digo que soy veterano, y yo recién ahora muestro mis medallas y mi uniforme, que me cuesta conseguirlo pues ya no existe. Sí. Esto en los 70 y 80 salían a la calle, ¿viste? Con el uniforme, vestidos. Sí, se identificaban, se saludaban entre ellos, no había que hacer como hacemos acá, preguntar de qué unidad y dónde estuviste, ¿viste? Ellos ya lo veías y sabía, este estuvo acá, este estuvo allá, este viene de Kursk, este viene de Stalingrado, este viene de Bagration, ¿viste? Repito, antes de terminar la Segunda Guerra Mundial ya se había hecho el primer museo de Bielorrusia, y es en la que está inspirada esta película, que tiene una connotación extraordinaria y la descripción cruda y dura, ¿viste? Demasiado para mi gusto, ¿no? Porque yo no veo una película para macijarme, sino para un poco de diversión, claro, ¿viste? Sí, es impactante, aparte unos recursos unos recursos psicológicos, diría, muy duros, unas imágenes... Lo que pasa es que la película, eso habría que preguntarle a Walter, yo creo que la película fue hecha para observar la psicología del sujeto durante la guerra, ¿viste? Sí. Pero hecho a lo ruso, ¿viste? A lo bestia, ¿viste? Sí, pero lo que es cierto, profe, es que no había manera de, digamos, siendo un civil, no tenías herramientas para defenderte, porque te ibas para un lado y te reventaban las bombas que caían, te quedabas en el pueblo y por más que eras buena onda y recibías al jefe nazi, después te acribillaban, estabas más seguro con el fusil, la verdad. Es que te obligaban a ponerte de un lado, ¿viste? Ya queda claro que los alemanes tenían un desprecio y un odio extraordinario, que fue el mayor error que tuvo, porque no vamos a decir que los bielorrusos estaban chochos con Joseph Stalin, ¿viste? Claro. Pero no le quedó más remedio que volcarse para un lado, aunque no seas comunista, y resistir para preservar tu vida. Hay cosas que en las películas, hay una película que habla de Stalingrado que yo la quiero, digamos, criticar severamente, cuando muestran un francotirador que existió, que los mandan sin armas. Eso no existió en la Unión Soviética, Gerardo, no existió. No faltaron fusiles, ¿viste? Y si en Bielorrusia vos tenías que probarte un arma para incorporarte a los partisanos, era porque los alemanes requisaban y destruían todo, ¿viste? Claro, Bielorrusia fue ocupada completamente por Alemania en la Operación Barbarroja de junio del 41, o sea, ahí quedó ocupada. Y después eso duró 3 años hasta agosto del 44, que ahí logran los rusos recuperar ese país. Sí, y tal fue la limpieza que hicieron, que hasta el día de hoy, hasta el fin de la década del 80, se encontraban hasta 300.000 cuerpos en un lugar, ¿viste? Había sido severo, sí, muy duro, muy bravo. Uno entiende ahora por qué Putin es tan bruto y dice, ¿cómo puede reivindicar a Stalin? Y él dice, no, él resistió a quien no tenía que darle una chance, ¿viste? Sí, hay algo que estoy pensando mientras charlamos, profe, que es que en algún punto pareciera que la Segunda Guerra consolidó a la Unión Soviética y unificó a los distintos países que integraban a la Unión, ¿no? Sí. Aparte ya había comenzado con esta rusificación de la Unión Soviética, digamos, pero está bien que este lugar es el propio de la Rusia blanca, digamos, la parte esta es una tierra de varegos y escandinavos, ¿viste? Pero la típica Rusia blanca, la Rus de Kiev, que se va a formar después,
donde hoy se están peleando, hay que es más ruso que los rusos, ¿viste? Sí. Pero es ahí, ¿viste? Y también yo estoy hablando del año 800, ¿no? Pero esta parte fue el campo de ensayo de la barbarie soviética, que llevó hasta el extremo sus planificaciones, ¿viste? De depuración de raza. Claro. Y que una aplicación que, ojo, que porque había muchos que colaboraban con los alemanes cuando llegaban, porque la sangría de la guerra civil rusa había dejado muchas marcas, mucho dolor en la población rusa, pero lo que hicieron estas tropas, qué raro, porque sabes que fueron tropas de élite, Gerardo, las más profesionales, ¿viste? Sí, suena también, haciendo comparaciones raras, pero digo, es como que de golpe todos nos hacemos de un partido en esta realidad argentina de tercios porque es el partido que nos defiende de la invasión de tal cosa y todos abrazamos un proyecto comunista aunque no estemos de acuerdo porque, bueno... porque es lo que me preocupa, ¿viste? Sí. No quiero hacer apología ni quiero que no me lleves para ese lado, pero siempre digo lo mismo. Si una rata la espantás y escapa, pero si la acorralás te va a atacar, hermano. Claro. No embromemos con las ratas porque las tenemos muchas. Y, acá bueno, en el caso de Bielorrusia pasó exactamente lo mismo, se llegó a tener una práctica y una perversidad para la ocupación que tuvo que después hacer todo el ejército ruso, tuvo que lanzar la operación Bracatón para recuperar ese territorio y durante ese tiempo fue tierra de partisanos que se organizaron estratégicamente con las propias condiciones de guerrillas, a diferencia de Francia que tenía tipos divididos y con operaciones distintas y objetivos diferentes, que después a De Gaulle le costó muchísimo trabajo depurar. Acá no, acá era un cuerpo homogéneo donde lo que pasa es, bueno, repito, los partisanos eran unidades militares que sin uniforme tenían esa organización. Y era tal la necesidad que no permitían incorporar, a diferencia de lo siempre que de la leva forzada, el que no tenía un arma no se podía incorporar, ¿viste? Claro, y acá me queda claro que no existió, como sí en Francia, este grupo que se dedicaba a asesinar colaboracionistas. Claro, lo que pasa es que los propios alemanes eliminaron ellos mismos los colaboracionistas, ¿viste? Claro. Porque lo que hicieron, repito, hubo más de 100 campos de concentración, hubo una destrucción total de todas las ciudades, de las 290 ciudades, quedaron menos de 90 ciudades en pie, completamente destruidas. Se aseguraron que no tuvieran un techo donde quedarse durante el invierno, entonces destruyeron 1 millón de edificios. Y entonces ahí que hicieron, se fueron a los bosques y se organizaron como guerrilla de combate, cuando muchos de ellos eran soldados formales, son soldados, regulares, que actuaban en un ejército regular, ¿viste? Sí, eso es lo que se ve en la película, están en el bosque formándose los partisanos bielorrusos y desde ahí salen. Todo lo que ves en esa película es lo que sucedió, ¿viste? Sí, igual pero que... también es un país de miércoles, pero que cuando volvía al frente no tenía que explicar nada. Claro. No como nos pasó nosotros con los porteños. Ahí, lamentablemente, todo el mundo conocía la realidad que pasaba porque la había vivido. Sí, y después, profe, ¿por qué Rusia, Bielorrusia? No sé si sabés qué significa la palabra, de dónde viene este Estado soberano. Digo, en esa época era toda Unión Soviética, pero... No, hay un montón de... Bueno, viste que uno dice el territorio y la construcción social, porque la región que conocemos hoy como Bielorrusia fue colonizada, pero en el siglo V o VI... lentamente con los varegos, un grupo de guerreros formados por escandinavos, y el lago de la parte báltica, ¿viste? Es una... Hay que leer a Rampal Alfred, que es un tipo que tiene la historia rusa, ¿viste? Y a pesar de que fueron derrotados estos vikingos y echados más tarde, volvieron de vuelta y conformaron después en la segunda invasión con elementos eslavos, formaron el estado fundaron Rusia, que no la fundaron ahí, sino más abajo, que es en Ucrania, el estado de Rusia, de Kiev. Claro. Y después formó parte de fue parte de dos naciones, una parte fue Lituania, otra parte fue Rusia. Después más adelante, en la Edad Media, el Gran Ducado de Lituania
y el reino de Polonia pasó en base a un casamiento matrimonial, como pasó España con Portugal, que en un momento fue un solo país por un matrimonio de los reyes, ¿viste? Sí. Bueno, acá pasó lo mismo, el gran ducado del gran reino de Polonia con el gran reino de Lituania se formaron una sola comunidad. Después Iván III lo desarmó. Y después, bueno, cuando vino la Revolución Rusa se acabó todo, ¿viste? Se terminó. Claro, se volvieron una provincia más de la Unión Soviética. Sí, no, después el tratado, el acuerdo que yo decía, que se repartieron, el tratado de no agresión que tuvieron ahí, eso llevó a que también muchos polacos fueran rusos y muchos rusos después fueran polacos, ¿viste? Como pasó en Alsacia-Lorena, dijeron, bueno, ahora sos tal otro. Cuando vino la República, la Revolución Socialista, listo, durante los tratados de Brest-Litovsk, ¿viste? Se generó lo que es Belarus, ¿viste? Claro, después de la Primera Guerra, cuando se retira, ¿no? Rusia. Claro, digamos, se hace un tratado de Riga, se hace toda una... Digamos, no es tan complicado, por suerte, no es los Balcanes, ¿viste? Sí. Hay que decir que lo que hoy conocemos Bielorrusia es un invento de la década del 90, ¿no? Que se creó la... Claro, pero con esta experiencia previa que es la de Brest-Litovsk en 1918, ¿no? Cuando Rusia hace... Sí, y hay que entender que la República de Belarus cambió el nombre porque... Y la hicieron, en 1991 lo hicieron los mismos comunistas, ¿viste? Y claro. El presidente que tienen ahora, que es un tirano despiadado, este gigante, como es Lukashenko, que es Rusia, el tipo es Rusia, es una sucursal de Rusia. Es el mejor amigo de Putin. Sí, Alexander Lukashenko es un sujeto, hay que decir que, Bielorrusia es no sé cómo llaman, es un feudo, gigante, ¿viste? Sí, es tal cual. El mismo Partido Comunista que cambió de nombre, pero tiene la misma metodología y la misma aplicación. Nada más que habrá más libertad de expresión que lo que había en la época de Stalin, nada más. Los derechos humanos, por supuesto, no, acá es un lujo que no te puedes dar, ¿viste? Sí, tal cual. Lukashenko es una dictadura, directamente es una dictadura, un sistema de gobierno donde se tiene completamente controlado todo, ¿viste? Yo no sé cómo lo ve Europa, ¿viste? Claro, ortodoxos. Que si tampoco hagamos, yo no quiero tomar partido, pero tampoco Ucrania es la libertad, claro, en su máxima expresión. Sí, y ahora, profe, son ortodoxos, ¿no? Hay una gran cantidad de ortodoxos y algunos católicos, ¿viste? Bielorrusia tiene una tradición dividida, tenía ortodoxos más del 50% y después católicos, ¿viste? Claro, por la cercanía con Polonia, me imagino que eso... Claro, sí. Y había una gran cantidad. Durante la República de la Unión Soviética contaba con un consejo de casi 500 diputados, ¿viste? Que había bielorruso, ruso, ucraniano, polaco. Es más, se repartían unas proporciones. Tenían una fórmula como si fuera un medicamento, ¿viste? Incluía hasta judíos. Había que tener, ¿viste? Así como hoy en día no puede haber ninguna lista sin el 30% de mujeres, bueno, acá también había que un porcentaje judío, un porcentaje polaco, qué sé yo, una componente pero bueno, problema de ellos, ¿viste? Sí, tremenda ensalada. Kapuczynski no es bielorruso, el escritor. Sí, Kapuczynski es bielorruso. Él nació en Bielorrusia y después eso pasó a ser Polonia, pero él lo explica muy bien. Yo te digo una cosa, a ese tipo le debo en su libro Imperio, yo lo recomiendo, ¿viste? Que queda de África. Sé que dicen que hizo reportaje de lugares donde no estuvo o que no mantuvo encuentros con esa persona, pero en el resto no tiene desperdicio. Pero leyendo a él entendí por qué mi abuelo nunca más habló del lugar donde vino. Claro. Una infancia muy dura en la Unión Soviética. Nos quejamos de Comodoro y de golpe... No, este es el carozo, la aceituna de un vermú que vendría después. Sí, en términos militares. Sí. Pero no, y bueno, hay que decir, no, Bielorrusia está bajo una dictadura y Lukashenko, gigante, es un animal. Bueno, lo último que te quiero preguntar es sobre esta figura que aparece en un momento en la película, que es el juicio. Toman a unos alemanes y hacen como un juicio, una asamblea, y me llama la atención. Sí, y uno de los alemanes reacciona y dicen, al final tienen razón, cuando uno los deja libres, ustedes forman el comunismo, forman muy de Hobbes, ¿viste?
Sí, el hombre salvaje, el lobo del hombre. Sí, no, el hombre es un desgraciado por naturaleza, el hombre es lobo del hombre, eso es lo que dice el alemán. Sí, estos juicios existieron, con esa velocidad, esa rapidez y ese procedimiento, como muchos les gustaría hoy en día. Sí, es tremendo. En realidad era una forma, ¿sabe para qué era? Para que el comisario político tuviera un parte, pero era lo mismo que hacían los alemanes lo hacían los partisanos, ¿viste? Claro, igual ahí... había una formalidad como... Sí, y el jefe es un poco el que dirige la milicia, ¿no? Ese es un poco... Habían dos, el jefe militar y el jefe político. Hasta el día de hoy siempre funcionaban así. Yo hasta recuerdo cuando trabajé en Tamic unos pocos meses para Sobispán, y en el barco, cualquier barco, el capitán es la máxima autoridad. Sí. Casi absoluta. Bueno, en los barcos rusos, en los barcos soviéticos, que yo alcancé a conocer, estaba el capitán, pero con el aval del comisario político, ¿viste? Claro. Como hicieron las empresas privadas después, ¿viste? Tenían pero necesitaban el aval del sindicato. Al cual coimeaban con mucha facilidad, ¿viste? Una diarquía cuya primera expresión son los espartanos, ¿no? Una diarquía espartana con el mismo, muy bien alumno, exactamente. A diferencia de los atenienses, los espartanos tenían asamblea donde lo que se votaba era sí y nada más. No se debatía ni se discutía. Y era una diarquía, dos mandaban. Bueno, la zona de Bielorrusia fue manejada por los partisanos bajo una organización soviet, ¿viste? Bueno, eso es soviet, es la asamblea. Claro. Y el cual la determinación tenía dos mandatos, el estratégico militar, que era el comandante, y el comisario político. Y eso siguió funcionando hasta el fin de los días. Después en el 90 un barco de Sobispán hacía exactamente lo mismo. El capitán con el aval, el capitano con el aval del Tovarich, que era el comisario político. Sí, bueno, y los derechos humanos a otra cosa. No, el derecho humano te voy a dar yo. Hasta el día de hoy Bielorrusia, no. Claro. No existen los derechos humanos. Con este sujeto, Gerardo, no seamos mentirosos, no. Claro. Yo, vos a Lukashenko, si yo ese paro, así el corazón te voy a parar de un parazo, no. Bueno, profe, gracias por esta charla, por estos detalles. Perdón mis profes, perdón la uni, perdón Gabriel, perdón Eva. Pero esto es una historia en Alpargata, no nos olvidemos. En Alpargata y sin beneficio de inventario. Acá no hay bueno ni malo, sino una descripción tal cual uno la ve. Diciendo las cosas de frente, exactamente. Bueno, que tengas una linda tarde, mañana seguimos charlando, te mando un abrazo y bueno, abrigate, sé que hay 4 o 5 grados, así que... Sí, no, está lindo, no hace nada de calor acá. ¿Y llovió, profe? Porque... Sí, un poquito nomás, pero está bárbaro. Bueno, apenas. Bueno, que tengas un buen día, Gerardo.